Marina, mencionabas acerca de, bueno, del paso del tiempo, de la acción y la ejecución, ¿no?, de cada uno de los presidentes de la democracia. Digo, ¿cómo fueron actuando en el contexto de Malvinas? Sí, bueno, como decíamos, mencionaba hace un ratito, después de la guerra, lejos de pensar que por supuesto el conflicto se terminó y que el reclamo argentino de soberanía sobre el territorio, sobre el sur, se daba por acabado, sino que el conflicto iba a empezar a canalizarse por otros lados. Ahí podemos marcar diferentes hitos a lo largo de la historia y tenemos las fotos de los diferentes presidentes, donde, digamos, hay una marcada diferencia, por supuesto, entre lo que fue la presidencia fundacional de transición democrática del presidente Alfonsín, donde la política hacia Malvinas, o sea, esta cuestión de poner la soberanía en la agenda y en política exterior, no solamente, digamos, tuvo que ver con este conflicto con Gran Bretaña, sino también con qué pasaba al interior del país. No fue una transición por colapso, es decir, no fue una transición negociada donde las Fuerzas Armadas se retiraron por motus propios, sino que justamente estaba lejos en ese momento de los intereses de la Junta de Gobierno, con lo cual esta transición precipitada después de la guerra es lo que efectivamente, digamos, abre al diálogo entre el poder civil, partidos políticos y Fuerzas Armadas para comenzar la transición. El presidente Alfonsín se vio enfrentado a, por un lado, posicionar nuevamente al país en la agenda internacional como un país que está lejos de ser conflictivo en términos belicosos, ¿sí? Presentar a Argentina como un país dentro de la región, que en ese momento, por supuesto, junto con Brasil y algún que otro socio, son países, digamos, los más importantes de la región del sur. Un conflicto instalarlo en realidad como un país que se puede ganar en lo diplomático. Exacto. O sea, posicionar a Argentina, alejarlo lo más posible de la imagen que habían dejado, digamos, las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, digamos, ese juego, ¿no?, a dos bandas donde nos encontramos dentro del país con Fuerzas Armadas que no estaban totalmente retiradas. Y ahí recordamos levantamiento de cara pintada, etcétera. Sí. Es decir, un montón de hitos que ha habido que han hecho, digamos, o han saltado algunos fusibles que hablan de la inestabilidad de la democracia en ese momento. Y a través del paso del tiempo, digo, Alfonsín fue la primera parte de la democracia, vecina de las juntas militares, de la Junta Militar. O sea, ahora, después, a partir de allí, Carlos Menem y el resto de los presidentes, digo, ¿cómo se fue tomando el tema Malvinas? ¿Qué fue cambiando? Un tema principal que trajo a colación la cuestión de Malvinas, que la comenzó a negociar Alfonsín, tuvo que ver con la proliferación de armas nucleares. Argentina en ese momento, dentro de los países del Cono Sur, era uno de los países que mayor digamos, cantidad de armas nucleares tenía. Entonces estaba, digamos, dentro de la agenda de Estados Unidos y de las potencias internacionales, ver, bueno, qué iba a pasar con eso. Ahí es donde el presidente empieza a negociar hacia afuera y hacia adentro y, digamos, sienta las bases de lo que posteriormente se terminó dando con la presidencia de Carlos Menem, que fue la firma del Tratado de No Proliferación. Podemos, para pintar un pantallazo general, en realidad, de la política exterior argentina con respecto a este tema, podríamos pensar a los diferentes gobiernos como oscilando en un péndulo, ¿no? Por un lado hemos tenido gestiones como la de Néstor Kirchner, la de Cristina, incluso la de Alberto ahora, que han tenido una posición de poner el tema de la soberanía entre los principales temas de la agenda internacional. Exacto. Prioridad. Después de los 90, del 89, con la caída del muro, con toda la movida que hubo a nivel internacional y también, digamos, con una necesidad de Argentina de alinearse de pronto a las potencias extranjeras que marcaban el rumbo de la agenda económica a nivel internacional, es donde Carlos Menem tuerce un poquito el rumbo. La soberanía de las islas sigue siendo un tema de agenda importante, pero, digamos, no pierde de vista que hay otros temas que vienen aparejados a estos que de pronto son, en lo práctico, también fundamentales. Asocio a esto que decís el contexto internacional de hoy, ¿no? Y la frase del presidente cuando habla de la acción militar y la presencia desmedida e injustificada en las Islas Malvinas. La pregunta es un momento en el que debiera reconsiderarse la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? Digo, por todo lo que está ocurriendo, yo creo que hay una situación mundial que enmarca lo que puede ser un reclamo entendible por parte del resto de las naciones. Ahí hay diferentes cuestiones. Sí. Por un lado, a ver, esta cuestión de la negativa a sentarse a negociar, siquiera sentarse a hablar de Gran Bretaña, es, creo que, la única constante, desde, diría que incluso desde antes de la dictadura, desde la ocupación de ellos durante el siglo XIX. Sí, hubo pocos momentos de consenso y posteriormente desde el 60 hasta la actualidad, y incluso, por supuesto, después de la guerra, menos todavía. Ahora, en el contexto internacional, las Islas Malvinas creo que son uno de los 17
países que quedan todavía, que están bajo, digamos, una estructura de colonización. Sí, sí, de Está los reconocido 17 por la ONU, territorios con que lo- están Exacto, ocupados que están de una ocupados, manera están similar, ¿no? colonizados, Con con lo cual, similitudes y diferencias. Tal cual vos decís, digamos, es una especie de organización que hoy por hoy estaría dentro de la agenda internacional como para Sin dudas. ser reconsiderada.